Hola, Hola Gabriel, ¿cómo andás? bien vos, ¿Cómo anda todo? por ahora todo tranquilo. Bueno, me alegro mucho. ¿Vos cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, Sí, vos sabés con que vos, el miércoles que viene tengo mesa libre. sí. Y tendría que cambiar o el horario o el día. ¿Eso lo charlo con vos, con Fernando, con quién? ¿Quién te armaba las mesas libres a vos? ¿Fernando? Fernando, sí. Sí, avisale a Fernando. Dale, Cualquier cosa que hablaste conmigo, si él no te la puede armar el día que vos elegís, decirle que te la armo yo y listo. bueno, ¿Mm? dale, dale. Ok, Pero él debe tener el horario y el día que tenés la mesa vos. perfecto, ahora le aviso. Dale. Tenés pocos Gracias. alumnos, Sí, deben no sé estar si con parciales o alguna cosa. estamos todavía con parciales. Sí, están con parciales, sí. Bueno, Gabriel, ahí te dejo de anfitrión y te mando un abrazo. Dale, gracias, abrazo. Chao, hasta luego. Bueno, ¿qué cuentan? Es poca gente porque tienen otros parciales. ¿Saben si hay compañeros o compañeras por entrar? ¿Me escuchan? Sí. Hola. Sí, profe, se escucha bien. Creo que hay algunos rindiendo todavía, profe. Ah, Otras hay materias materias. que todavía están rindiendo. Ah, obligaciones. Bueno, esperemos 5 minutos más. Ah, mañana está el parcial. Bueno, nosotros suspendimos justamente por eso la semana pasada, porque justo el día o la semana del parcial y me imaginábamos que estaban con parciales, pero bueno, hay que seguir un poco porque si no se nos acorta el cuatrimestre. Pero también, digamos, al ser tan poquita gente, yo iba a tratar de dar hoy dos temas, el tema del jueves anterior y este, pero esperemos un poquito a ver si se suma alguien. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario para hacer? General. Lara, Florencia, Romina y Mariano. ¿Mañana rinden obligaciones? ¿Ustedes no? No, profe, yo ya la di esa. Ah, bien. ¿Y Lara, Florencia, Romina? Profe, Sí. yo tenía una duda, estaba leyendo de suspensión de juicio a prueba y condena condicional, que son Ujú. parecidas, Sí. y quería ver más que nada las diferencias, porque me parecen muy parecidas, Ujú. y me quedo dudas en eso. Mirá, la diferencia fundamental es que la condena de ejecución condicional es una condena que presupone que en un juicio alguien es declarado culpable de haber cometido un delito. En cambio, la suspensión del proceso a prueba es antes de que exista una condena, la persona es inocente, no se ha demostrado todavía su culpabilidad, no se ha demostrado que ha cometido un delito, pero se somete voluntariamente a un proceso de prueba. Esa es la primera diferencia que hace que sean dos institutos completamente distintos, porque en uno obviamente es una persona que registra como condenada por la comisión del delito, en el otro es una persona sospechada que en medio del proceso opta por, en función de que el delito es leve, en función de que no ha tenido registros de condenas previos, en función que puede reparar a la víctima que aparece en el caso y de ese modo solucionar el conflicto, digamos, de un modo más pacífico que lo que sería una pena privativa de libertad, por ejemplo, entonces, en función de eso, se somete voluntariamente a una prueba. Esa sería una primera diferencia que es fundamental, ¿no? Porque
desde ya que no es lo mismo pasar por un juicio y ser condenado y tener en el registro de reincidencia una sentencia condenatoria, contar con un antecedente penal condenatorio, a simplemente ser un probado, ¿no? Una persona que se somete a prueba hasta en cualquier momento del proceso, hasta antes del juicio en sí, o de que exista una sentencia. Esa sería la primera diferenciación. Lo que tiene de similar es que después las reglas de conducta que se le imponen al condenado condicional, el condenado condicional es una persona que recibe una condena penal. La condena implicaría una pena privativa de libertad, pero por el artículo 26 el juez puede determinar que esa persona, en vez de efectivamente cumplirla en la cárcel, lo que hace es eh, tener anotada, registrada la sentencia y también cumplir una serie de reglas de conducta. Estas reglas de conducta, si se cumplen, harían que luego la sentencia se tenga por no pronunciada, pero si se incumplen, la pena es pena privativa de libertad, entonces hay que ir efectivamente a cumplirla a la cárcel, ¿no? El parecido es que tanto las reglas de conducta que permite el artículo 27 bis para la condena de ejecución condicional, el Código Penal dice que son las mismas que se pueden imponer para una suspensión de juicio a prueba. Hay una enumeración de reglas que no es taxativa, o sea que el juez puede encontrar la que considere más pertinente al caso. En el caso de la condena de ejecución condicional dice para evitar la comisión de nuevos delitos. En el caso de la suspensión de juicio a prueba, para canalizar de mejor modo la situación de la persona que está procesada. Pero bueno, esas reglas que son fijar una residencia, un lugar de residencia, someterse al patronato de liberados, no acercarse a determinado lugar, no tomar contacto con determinada persona, no consumir sustancias, no tener o someterse a algún tipo de evaluación psicológica, realizar trabajos comunitarios. Esas pueden ser impuestas tanto para la condena de ejecución condicional como para la suspensión de juicio a prueba. Uno diría que son dos cosas completamente distintas. Una es un mecanismo procesal, el otro es una forma de cumplimiento de la condena, condicionada, pero las reglas que se pueden imponer son similares. Aunque como no son taxativas, también el juez puede innovar y poner las que considere pertinentes al caso. Ahí, Romina, más o menos se entiende. Sí, profe, mejor, ahora lo entendí. Perfecto. Y después, bueno, cada instituto tiene su regulación autónoma también, ¿no? Yo digo, esta es la gran diferencia entre uno y otro, pero cada uno obviamente tiene sus requisitos de tiempo, sus requisitos objetivos de procedencia, eh, sus condiciones de revocación. eh, Cada uno tiene su propia regulación, que bueno, yo supongo que sobre eso es eh, simplemente verificarlo en el código, ¿no? Leerlo, igual también no sé a qué clase corresponde, pero en su oportunidad en la clase se puede interrogar, pero lo importante de la diferencia es esa, ¿no? En una persona cometió un delito, se la juzgó como tal, como culpable, y está condenada con una sentencia que se registra como una sentencia condenatoria. En el otro es una prueba voluntaria. No, si quiere se somete, si no, no, y queda aprobado ahí y se le puede cerrar el proceso, evitando, es decir, la finalidad de la condena de ejecución condicional es evitar una pena privativa de libertad de corta duración que puede ser criminógena. En cambio, la de la suspensión de juicio a prueba, como es antes de esto, tiene tres finalidades. Primero, que la persona que por primera vez es sometida a un proceso penal no sea estigmatizada. Entonces pueda salir sin necesidad de ser sentada en el banquillo, como se dice popularmente, ¿no? Sin ser expuesta a la pena del banquillo, se dice, ¿no? Es decir, que no sea estigmatizada cuando está sospechada simplemente, se le acusa de haber cometido un hecho que en definitiva no es tan grave. Por otro lado, tiene una finalidad para el sistema de justicia, que es descomprimir ese sistema de justicia de los casos que tienen menor entidad, ¿no? Es decir, casos que ya por el dato objetivo de procedencia son leves. Pueden, pueden obedecer a una pena de hasta 3 años, en el máximo en abstracto,
Esos son los casos del artículo 76 bis, primer párrafo, o incluso hasta 3 años en concreto, quiere decir, ya tomando no el máximo, sino el mínimo. Una persona que puede eventualmente, en caso de ser condenada a una condena de ejecución condicional. En ese caso también procede la suspensión de juicio a prueba. Entonces, ¿qué pasa? El Estado se favorece porque esos casos que son más leves, la penalidad los representa inicialmente como más leves, pueden ser entonces sacados del sistema más rápidamente sin necesidad de ir a un juicio, con un beneficio para la persona que es procesada, pero también con un beneficio para la persona que es víctima. ¿Por qué? Porque el instituto exige la reparación del daño causado en la medida de lo posible. En la medida de lo posible. No es una reparación integral del daño, como la del derecho civil, sino que es una reparación que tiene más contenido simbólico. Buscar una satisfacción en la víctima. Puede ser una reparación económica, pero también puede ser una reparación netamente simbólica, pedido de disculpas, en caso que se haya afectado la confianza pública, un bien jurídico colectivo, la realización de tareas comunitarias. Entonces, hay 3 finalidades. Evitar la estigmatización del acusado, que no llegue al juicio, para evitar todo ese efecto negativo, descomprimir a la justicia de los casos leves y satisfacer a la víctima con una reparación anticipada, pronta, que obviamente si no la tiene que buscar en el derecho civil, porque el derecho penal lo único que hace es condenar a pena privativa de libertad o no a una persona. En principio, más allá de que hay toda una discusión sobre la necesidad de involucrar la reparación también en las sentencias condenatorias, porque también lo prevé así el artículo 29 del Código Penal. En cambio, vuelvo a repetir, la condena de ejecución condicional tiene un único fundamento, finalidad, que es evitar la pena corta privativa de libertad. Alguien ya se lo condenó, tiene que ir a cumplir prisión, pero es la primera vez que lo hace, el delito es leve, si pasa poco tiempo en prisión, se supone que el contacto con la subcultura carcelaria, la privación del empleo, de la relación familiar, de una actividad educativa que pudiera estar realizando, lo que fuera, lo que va a hacer es ponerlo en peores condiciones para que en el futuro eventualmente pueda esto generar reincidencia. Por eso se dice que se supone que la pena corta privativa de libertad puede resultar criminógena, ¿no? Puede generar condiciones para recaer en el delito. Entonces, se la trata de evitar. Ahí, Romina, completamos un poco la idea, no sé si cierra definitivamente ya con eso. Sí, muy bien, ya entendí más mejor todavía. Buenísimo. Bueno, yo lo que hacemos, estoy pensando como la clase se graba, entonces compañeras o compañeros que tengan que rendir obligaciones y tal, bueno, la dejamos acá grabada para ellos también. Vamos a hablar un poco de la determinación judicial de la pena. La determinación judicial de la pena es un tramo del proceso penal, un tramo más, hablando más en forma general, del ejercicio del poder punitivo, que se centra en el momento posterior a la declaración de culpabilidad de una persona para determinar cualitativa y cuantitativamente qué pena resulta adecuada al caso. Se habla por eso de determinación, porque se concreta, se individualiza en forma concreta cuál es la pena a imponer y cuánta pena imponer, por eso decimos cualitativa y cuantitativa, y se dice judicial porque es una decisión que le compete al juez. Nosotros habíamos tratado las teorías de la pena pensando en que el poder punitivo se ejercía en 3 momentos distintos. Un primer momento, que es un momento de conminación legal, es decir, de amenaza general, punitiva, abstracta, dirigida a la sociedad, que es cuando el legislador crea la ley. Por eso se habla de conminación legal. ¿Por qué? Porque no hay ninguna persona que esté en concreto sometida a un juicio, sino que simplemente el Congreso dicta una ley con la cual prevé la represión de un determinado tipo de comportamiento con determinada pena. Es decir, combina con el dictado de una ley a la sociedad en su conjunto a que se abstenga de realizar determinadas conductas, porque si no va a ser sancionado de determinado modo.
¿Mm? Este es el primer momento de ejercicio del poder punitivo, que se llama también criminalización primaria. Es abierto, es abstracto, ¿no? Es estático, ¿no? No se refiere a ningún caso en particular. Deja o habilita a las agencias del sistema penal a poder perseguir, investigar, procesar o juzgar a las personas por esa creación legal o con esa creación legal como presupuesto. En cambio, el segundo momento de actuación del poder punitivo ya es concreto, porque es una persona que fue sospechada de haber cometido un delito, fue llevada a un juicio, en ese juicio fue declarada culpable, y entonces una vez que se le dice, mire, usted es culpable de haber cometido un determinado injusto penal, ha cometido un delito, entonces ahí ya la pena es concreta, porque la ley decía, el que realizare tal conducta tendrá una pena de 8 a 25 años. Bueno, se hizo el proceso penal y se determinó efectivamente que tal persona ha realizado tal conducta. Entonces el juez ahora va a determinar la pena en concreto. Y va a decir entonces a esta persona, que se la ha considerado culpable de un delito, hay que imponerle tal pena y de tal monto. En el caso que las penas obviamente sean divisibles. Ahora volvemos a ese punto que era también previo, ¿no? de otras clases previas. Por eso si al primero le llamamos combinación legal, a este segundo momento le llamamos determinación judicial. Y después está el tercer momento, que es cuando la persona ejecuta efectivamente la pena, que en el caso de ser pena privativa de libertad es un establecimiento prisional, carcelario, y eso se llama ejecución penal, porque ya la pena se ejecuta y tiene sus propias reglas. Es una actividad que desempeña o lleva adelante principalmente el poder ejecutivo, el poder administrador, que ejecuta sobre las personas privadas de libertad políticas penitenciarias, guiadas por un principio legal que es el de resocialización, tendiente a lograr que las personas que han cometido un delito y son condenadas pasen por un proceso de intervención estatal que genere condiciones para que en el futuro no vuelvan a delinquir. Esa actividad que lleva adelante el poder administrador es una tercera etapa dentro del proceso penal que se llama de ejecución penal y es controlada judicialmente. Se controla judicialmente, aunque es ejecutada materialmente por el Poder Ejecutivo. Entonces, ahora nos vamos a concentrar en el momento de la determinación judicial. ¿Qué parámetros tiene el juez para determinar en concreto cuál es la pena que hay que imponer? Porque nosotros tenemos penas que son indivisibles, es decir, por ejemplo, la pena perpetua no se divide. Si corresponde pena perpetua, no hay mucho para elegir, ¿no? Pero tenemos penas divisibles. Incluso tenemos también penas accesorias. Tenemos penas principales y penas accesorias. ¿Recuerdan cuáles son las penas principales? Están en el artículo 5 del Código Penal, las penas principales. Son las únicas que tiene nuestra legislación. Prisión, multa, inhabilitación y reclusión, Claro, pero la reclusión no está más, ¿no? exacto. Una pena privativa de la libertad, una pena privativa de derechos y una pena privativa de la propiedad, la multa. Las penas principales son esas. No hay otras en nuestro ordenamiento jurídico, pero sí hay penas accesorias. Por ejemplo, el artículo 12 establece que las penas mayores a 3 años van añadida a la pena privativa de libertad, mayor a 3 años, la privación de otros derechos. Esto es cuestionable desde el punto de vista constitucional y hay planteos de este tipo, pero en principio el artículo 12 prevé lo que se llaman en el vocabulario forense las accesorias legales. Las accesorias legales implican, por ejemplo, la pérdida de la administración de los bienes, la pérdida, dice, bueno, está vinculado al Código Civil antiguo, pero hoy sería la pérdida de la responsabilidad parental. Es decir, además de ser privado de libertad, no puede
administrar bienes, no puede ejercer la responsabilidad parental. Ven que son penas accesorias, no es que hay una pena para un delito que sea esa, sino que a la pena privativa de libertad mayor de 3 años se le añade, accesoriamente se le añade esto. O el decomiso, el decomiso de los bienes que han sido utilizados, artículo 23 del Código, ¿no? Que han sido utilizados para cometer el delito, o que son provecho del delito. En ese caso, entonces, además de la pena que corresponde, accesoriamente también se decomisa el bien. El Estado se queda con eso que fue el provecho, por ejemplo, del delito. Y además, las penas también pueden clasificarse según sean impuestas en forma única, conjunta o alternativa. Es decir, por ejemplo, si el Código Penal dijera a la realización de tal conducta le corresponde la pena de prisión, privativa de libertad, y de multa, eso sería una pena conjunta. El juez tiene que poner la prisión y la multa. Ahora también en algunos casos el Código Penal no dice una pena y la otra, sino dice una pena o la otra. Esto se llama pena alternativa. A tal persona, si comete tal conducta, se le impone pena privativa de libertad o multa, o pena de inhabilitación. Y a la vez, las inhabilitaciones, las multas o la privación de libertad pueden estar establecidas, en la mayoría de los casos es así, con mínimos y máximos. Por ejemplo, el homicidio, ¿no? Que siempre usamos como ejemplo, pues el primer delito que aparece en la parte especial. La sanción es de 8 a 25 años de prisión, de pena privativa de libertad. Entonces el juez también lo que tiene que hacer es decir cuánta pena. La determinación entonces es cualitativa, porque elige cuál pena. Si se trata de las principales y aparecen en forma conjunta o alternativa, tendrá que tomar, en el caso de que sean alternativas, esa decisión, e incluso tendrá que tomar la decisión de si corresponde poner penas accesorias. Y desde el punto de vista cuantitativo, tendrá que tomar la decisión de frente a un hecho cometido, si pone 8, si pone 9, si pone 10 o si pone 25. ¿Se entiende entonces el problema de la determinación judicial de la pena? ¿En qué se centra? ¿En qué momento puntual del ejercicio del poder punitivo estamos hablando? ¿Quiénes son, digamos, en este caso, las autoridades estatales que tienen que tomar esta decisión? ¿Y cuál es el objeto concreto del proceso de determinación judicial de la pena? ¿Se entiende esto? Sí. ¿Claro o no claro? Bueno, no sé si siguen conectadas o no. Sí, sí, profe, muy claro. El resto. Lara, Romina, ¿se entiende? ¿Sí? Lara, ¿alguna pregunta? Bueno. Ah, bien. Perfecto. Bueno, entonces si entendemos esto, vamos a ver, en primer lugar, digo, existen parámetros legales. Pero estos parámetros legales obviamente están vinculados inicialmente a las finalidades que tiene esta actuación estatal, ¿no? Ningún acto estatal está provisto, no está provisto de finalidad. Para algo se hace. Y además ese algo, obviamente, tiene esa finalidad por la cual se hace, tiene que coincidir con principios constitucionales, lo que la Constitución manda, porque la Constitución es la que manda un programa de política, en este caso criminal, y luego las leyes tienen que acoplarse a ese programa.
Entonces, sobre esto ha habido muchas discusiones, pero digo, para ser sintético, uno podría pensar que efectivamente lo que se trata de concretar en este caso es un ideal ligado a la justicia del caso, ¿no? Principalmente. Es decir, intentar poner una pena que sea justa, ¿m? A las características del caso concreto, porque el legislador no pudo prever todas las modalidades posibles de robo, de estafa, de distintos delitos, de homicidio, etcétera, sino que es el juez el que analiza el caso concreto y entonces trata, dentro de un espectro que le abre el legislador, en donde, según la gravedad, por lo menos considera que tiene que haber tal pena, pero digo, esa gravedad no puede ser medida en abstracto, estáticamente, porque todavía no hubo ningún hecho. Entonces, en concreto, el juez lo hace y lo mide y busca entonces esto, ¿no? Llevar eh, al caso concreto justicia, en términos precisamente de proporcionalidad, ¿no? Porque ¿cómo valoramos la justicia del caso? Y bueno, depende de cuán grave sea el delito, cuán grave debe ser la pena, ¿no? Tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, si es que tiene opciones, ¿no? En, en ambos casos. Pero entonces lo que hace el juez es eso, es, pensando en el valor justicia, ¿m? Tratar de establecer cuál es la gravedad del hecho, y en función de ver cuál es la gravedad de ese hecho, cuál es el grado de culpabilidad de la persona que lo cometió, ¿no? Injusto más culpabilidad son los elementos de la teoría del delito. Entonces, en función de eso, va a determinar cuán grave debe ser la pena, ¿no? El juez tiene también una variable de ajuste, el juez o jueza que resuelva el caso, que es las finalidades de la pena, ¿sí? Es decir, va a determinar digo, uno cómo podría decir que un hecho es más grave. Vamos a pensar en un delito de robo, ¿no? Vamos a pensar en un delito de robo. ¿Cómo ustedes imaginarían un delito de robo más grave que otro? Un hecho de robo más grave que otro. ¿Cómo se imaginarían, por ejemplo, que un hecho de robo puede ser más grave que otro? Profe, por los medios utilizados para cometer el delito. Bien, por ejemplo. Y no es lo mismo que yo venga a robarte, como quien dice, de chamullo, Sí, como venir alguna persona efectivamente con un arma y que te mete un culatazo. bien. Esa gravedad, ¿m? Que viene dada por el medio comisivo, ya la previó abstractamente el legislador. ¿Por qué? Porque estableció el robo simple y estableció el robo calificado, que es con uso de armas. Si el legislador no lo hubiera previsto, en nuestro Código Penal está así, ¿no? Pero si no lo hubiera previsto, claro, la tendría que hacer el juez. Eso es verdad. Pero puede ser con un elemento que no es un arma, y que el medio entonces sea representativo, ¿no? No puede decir, mira, le robó, no como decís vos, de chamullo, sino que le robó con un palo. Un palo no entra dentro del concepto de arma. Pero le dio unos palazos a la víctima para robarle. Entonces, o la amenazó con un palo. No hace falta que le dé los palazos, pero ahí podríamos decir, eso no lo previó el legislador, simplemente previó el caso de arma, ahí podríamos decir que entonces, al ser desplegado de esa manera, obviamente, el hecho efectivamente puede ser considerado más grave, ¿no? Porque hay un grado de intimidación, o hay un grado de violencia, eso, la palabra, que las palabras que usa el Código Penal, esto lo estudian en Derecho Penal 2, pero digo, son eh, fuerza en las cosas o violencia en las personas. Bueno, esa violencia puede ser, claro, a través del ejercicio de intimidación o violencia física, y esa violencia es graduable, porque no es lo mismo ejercer violencia sobre la persona, pegarle, ejercer solo intimidación que ejercer violencia física. Pegarle una vez que pegarle 100 veces. Todo esto siempre va a ser objeto de graduación. Y Profe, dice Lara, teniendo en cuenta lo que se roba. Claro, muy bien, ¿no? También tenemos que medirlo porque, bueno, no es lo mismo robar, no sé,
una cifra, ¿no? Para cuantificarlo fácilmente, ¿no? No es lo mismo robar 100 pesos que 100 millones. ¿No? Esto, sin lugar a dudas, es una afectación más importante al bien jurídico. Estos dos elementos, ¿no?, que permiten graduar el injusto, esta sería la palabra concreta, la palabra correcta, graduar el injusto, ¿no?, se centran tanto en lo disvalioso del acto como en lo disvalioso del resultado. Entonces, el juez, para determinar la gravedad del injusto, valora lo disvalioso del acto, eso le llama disvalor de acto, como también lo disvalioso del resultado. Son dos cosas distintas, ¿ven? No es lo mismo. En una hablamos de cómo realizó el hecho, lo realizó con un palo, que estamos mirando el acto. En otro le decimos cuánto le robó, estamos mirando el resultado. Entonces, eso es lo que ve el juez para determinar la gravedad del injusto. Disvalor de acto y disvalor de resultado. Y luego, entonces, lo que va a graduar es la culpabilidad de quien ha realizado ese injusto, ¿no? Siguiendo la lógica de la teoría del delito. Típica, antijurídica y culpable. Primero el injusto, típico y antijurídico, y luego la persona que lo realizó y su grado de culpabilidad. El grado de culpabilidad es graduable en función de distintos aspectos, ¿no? Pero principalmente teniendo en cuenta las causas de culpabilidad. Ustedes saben que la capacidad de actuación en el caso concreto puede estar influida en el grado de autodeterminación de la persona. El grado de autodeterminación de la persona puede variar por distintas circunstancias. Saben también que una persona puede haber cometido el hecho con un error de prohibición vencible, o que puede haber estado sometido a una situación reductora de la culpabilidad, pero no excluyente. Por ejemplo, lo pueden haber amenazado, pero por una amenaza leve no era para matar a otra persona, ¿no? Entonces podría haber una amenaza, pero que no excluye la culpabilidad del individuo. Todas estas circunstancias, que son las mismas que valoramos para ver si hay o no culpabilidad, en los casos en que hay culpabilidad, que sigue presente la culpabilidad, pero hay algún dato que nos hizo pensar que podría excluirse, entonces lo que hacen es reducir esa culpabilidad. En una graduación de la culpabilidad podemos hablar de una reducción. Una persona no es inimputable, pero tiene un retraso en el desarrollo mental, cognitivo, que hace entonces que el grado de culpabilidad puede haberse reducido. Una persona no estaba en una situación de alcoholización o de consumo de estupefacientes que le hizo perder definitivamente la capacidad de dirigir sus acciones. Pero sí tenía un consumo importante que redujo esa capacidad de dirigirse. Una persona no es excusable por no conocer la prohibición o el permiso que le da el ordenamiento jurídico, ¿no? La cuestión de la antijuridicidad. No es excusable. Pero bueno, ha cometido un error que debía haber subsanado, entonces se le impone una pena menor. Todos estos elementos hacen a la graduación entonces de la culpabilidad. Y es lo que entonces el juez va a tener en cuenta. Grado de injusto, grado de culpabilidad. Con eso, con esos elementos, va a determinar entonces la pena. Y va a tener en consideración también, si no lo hace propiamente como un elemento reductor de culpabilidad, algunas cuestiones que puedan tener con lo que se llama la prevención especial, ¿no? La prevención especial positiva. Esto es bastante más complejo, porque es un juicio mucho más abstracto, que es pensar que las circunstancias individuales de una persona pueden ser valoradas para disminuir la pena, en la medida en que se piense que efectivamente no es necesaria la imposición de una pena a esta persona por su grado de socialización, ¿no? Esto, digo, es bastante dificultoso porque puede llevar, obviamente, a reproducir la selectividad del sistema penal de la que ya hemos hablado, ¿no? Puede ser un quiebre en la igualdad ante la ley. Pero no obstante, hay casos en donde
este dato relativo a la prevención especial positiva puede ser tenido en consideración para la determinación de la pena. Uno piensa, por ejemplo, ¿no? Una persona que va a ser juzgada mucho tiempo después de la comisión del hecho, que se mantuvo en libertad durante todo el proceso. El proceso se llevó adelante y fue recurrido, llegó a la corte, qué sé yo, y va a adquirir firmeza, el caso, con una pena privativa de libertad, 10 años después de la comisión del hecho. Y durante esos 10 años, esa persona, digamos, ha logrado, de alguna manera, reconstituir su vida. Ya no es la misma, evidentemente. Ninguna persona es la misma 10 años después. Y bueno, también en ese caso, el juez o jueza que decida puede considerar que en realidad imponer esa pena puede ser contraria a la finalidad preventiva especial, que es la que guía la actuación del Estado. Entonces, en ese caso, suprimir, morigerar la pena, buscar alguna alternativa de las que pueden concretarse en la ejecución de la pena, sobre las cuales ahora vamos a hablar, pero ese tipo de valoración es una valoración más de tipo preventivo especial. Ahí está el conjunto de valoraciones que puede hacer el juez o jueza cuando resuelve. Gradúa el injusto, gradúa la culpabilidad y tiene en consideración componentes preventivos especiales, ¿no? Positivos, ¿no? Siempre pensando en la resocialización. Más discutible es que pueda tener en consideración cuestiones de prevención general negativa, ¿no? O prevención general positiva. ¿Cómo sería que el juez, al determinar la pena en el caso concreto, tuviera en cuenta aspectos de prevención general negativa? ¿Qué tendría que tener en cuenta cuando pone la pena el juez en ese caso? La prevención general negativa no es cuando se provoca miedo a las personas para que no cometan delitos. Bien. Entonces, ¿cómo sería el juez que valoraría en ese caso? Y aplicaría una pena severa, o sea, la que tenga más años para que las personas vean que si se cometes un delito, son rigurosos. Bien. ¿Lo podría hacer en un caso leve? Profe, puede ser una consulta, profe, que por ahí quizás tenga que ver con el tema o quizás no. Una vez vi que en Estados Unidos puede ser que a las personas que le roban a los taxistas se le impongan Sí, penas bastante severas. puede ser. Eso lo Sí, lograrían de esa manera, ¿no? puede ser. Pero vuelvo a la intervención anterior. Si el caso es leve, ¿podría ponerse una pena más grave de la que corresponde a la gravedad del hecho? Para mí que sí, porque lo que se busca es provocar miedo. No, porque lo que se haría sería Para mí que romper no, el no puede criterio de ser, claro. proporcionalidad. Viola, La viola. pena dejaría de ser justa. ¿Se entiende? Ah, claro, sí, La porque pena tiene que haber dejaría de ser justa, proporcionalidad. porque yo he cometido un caso leve. Resulta que porque el Estado quiere meterle miedo a la población, a mí me pone una pena grave. No, pero yo cometí un caso leve. Si el caso es leve, la pena tiene que ser proporcionada. Toda apelación a un criterio de prevención general negativa en el momento de determinación de la pena es problemática porque quiebra el principio de proporcionalidad. La prevención general negativa puede tenerse en consideración por el legislador en abstracto, porque ahí sí se dirige a todos por igual. Independientemente de la gravedad de los hechos, puede tenerlo en consideración. Siempre también guiado por un criterio de proporcionalidad, porque no puede decir que a los hurtos le ponga pena perpetua. Aún en abstracto, el legislador puede tener en consideración elementos preventivos generales negativos, pero siempre con un límite de proporcionalidad abstracta, obviamente.
Pero el juez nunca puede evadirse del límite de proporcionalidad en concreto. Tiene que analizarlo. Incluso, para imponer una pena inferior al mínimo legal, si ese mínimo legal resulta inconstitucional para el caso. Porque el legislador dice, mire, acá el mínimo legal para este tipo de casos va a ser tal. ¿Por qué? Y porque es un hecho que considero de determinada gravedad, etc. Bueno, en principio podría ser razonable. Pero se presenta un caso en donde la situación, la verdad que no revela la gravedad que en abstracto se pudo imaginar el legislador. Entonces el juez incluso podría ir por el criterio de proporcionalidad por debajo de la escala penal, obviamente declarándola inconstitucional para el caso concreto. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es bastante frecuente. Es decir, el robo con armas tiene 5 años de prisión en el mínimo. Si es con armas de fuego y el arma es apta, se eleva. Pero incluye también las armas blancas. Y en alguna ocasión, un hecho con arma blanca pone seriamente en riesgo la vida de las personas y puede, obviamente, ser razonable, en abstracto, que efectivamente el legislador prevea 5 años de prisión. Pero en otros casos, las características del hecho, la modalidad del uso del arma, el tipo de arma, otras condiciones que tienen que ver con el disvalor de resultado, la culpabilidad disminuida del sujeto por problemas de reducción de la autodeterminación, pueden hacer que en ese caso concreto los 5 años sean desproporcionados, ¿no? Imagínense, una persona que lleva adelante el robo con un cuchillo de una dimensión muy pequeña, prácticamente no afilado, que no lo acerca a la víctima, sino simplemente lo mantiene entre su ropa y lo exhibe, ¿no? Eso sería suficiente intimidación, sería de alguna manera también usar el arma, que termina llevándose muy poco dinero, 20 pesos, y que además, por ejemplo, se encontraba alcoholizado, con un grado de, de reducida de su autodeterminación. Bueno, todos esos elementos podría ser, ¿no? Imagínense, ¿no? Faltan datos, faltaría dónde fue, cómo, la víctima, pero pongamos un caso hipotético, podría ser que en el caso concreto los 5 años pudieran ser desproporcionados, ¿no? O, por ejemplo, se agrava con pena de 3 años a 10 años de prisión a la persona que comete también un hecho de robo, por ejemplo, escalando una reja de una casa. Pero puede pasar tal como les digo, apenas cruza la reja, se roba del lugar una flor, y también está reducida su grado de determinación porque había ingerido alcohol. 3 años de prisión, para eso podría ser también en concreto desproporcionado, más allá que en principio el legislador previó que era una pena razonable, porque entrar a una casa venciendo esa resistencia que importa la reja es una afectación no solo a la propiedad, sino a la intimidad de la persona, ¿no? Y el esfuerzo que ha hecho la persona debería ser considerado. Entonces, considerar razones de prevención general negativa, creo que lo puede hacer el legislador. El juez nunca lo va a poder hacer más allá del límite que le impone la proporcionalidad, valorando la gravedad del injusto y el grado de culpabilidad. Mariano dice, ¿puede ser que el robo a taxistas pueda ser penado más severamente? Sí, pero quizás no sean razones de prevención general, sino que hagan también al hecho. Los taxistas son personas que, por su profesión, están expuestas en la vía pública a cierto grado de desprotección, porque permanentemente tienen que subir a su vehículo a una persona desconocida en la vía pública para poder prestar un servicio a la comunidad. Y esto lo pueden hacer incluso durante la noche, o lo pueden hacer también en barrios alejados o poco iluminados, o en lugares donde no hay circulación de personas o no hay policía cerca. Entonces tienen un grado de desprotección importante que puede ser valorado como gravedad del injusto, porque obviamente para quien lleva adelante
el hecho ilícito, es mucho más sencillo hacerlo en esas condiciones que respecto a una persona que por el contrario está más resguardada, está en otro contexto y tal. Pero no son razones que tienen que ver con la prevención general, sino que son razones que tienen que ver con lo grave que puede ser el injusto por el tipo de exposición que tiene la víctima en ese tipo de casos. ¿Y qué sería tener en cuenta criterios preventivos generales positivos? Y el general es que haya confianza en el sistema penal. Claro. ¿Podría el juez tener este criterio para determinar la pena? Claro, que cada vez que hay injusticias, que actúe y que se Claro. cumplan las leyes para que las personas sepan que se va a defender la sociedad, que les puede aplicar las leyes. Cada intervención del Estado, ¿no? Esto lo plantea bien Roxin, cada intervención del Estado tiene este sentido, ¿no? Porque en definitiva es un sistema para generar confianza en las instituciones, ¿no? De integrar socialmente a una sociedad viendo que sus normas son observadas y tal. Pero también, nunca más allá de la proporción, ¿no? Nunca más allá de una valoración de gravedad del hecho en concreto. El juez cumple con esa misión de generar confianza, no más allá de lo que proporcionalmente corresponde. La gravedad de la pena acorde con la gravedad del hecho. Nunca más allá. Por eso entonces, en realidad los criterios preventivos generales, tanto positivos como negativos, siempre tienen el límite de la proporcionalidad y pueden ser reducida su pena en función de criterios preventivos generales positivos. Ahora, bueno, estas son las discusiones generales, ¿no? Vinculadas a la finalidad que tiene este proceso de determinación judicial de la pena, pero hay pautas específicas que están en el Código Penal que el juez tendría que tener en consideración. Son guías absolutamente genéricas, no son para nada taxativas, con lo cual el juez puede involucrar otras que considere pertinentes en función de los criterios que acabamos de discutir, y además no tienen en nuestro Código Penal un sentido de valoración determinado. Es decir, tanto pueden servir para agravar la pena como para atenuarla. El Código Penal, en la determinación judicial de la pena, en el artículo 41, no dice si el autor fuera, no sé, vamos al primer, la edad, la educación, las costumbres, ¿no? Vinculado al autor. Tiene que tenerla en consideración, pero no dice si es para que la pena sea más grave o más leve. Es decir, la edad, la educación y las costumbres, o la conducta precedente de la persona que está siendo juzgada, puede ser en un determinado caso valorado para imponer más pena y en otro determinado caso valorado para imponer menos pena. Es decir, son los criterios legales para la determinación judicial de la pena, que como vuelvo a decir, están establecidos inicialmente en el artículo 31 del Código Penal, no son taxativos y no tienen una dirección de valoración determinada, sino que es el juez o la jueza la que, o el que los evalúa en el caso concreto y les da el sentido de valoración correspondiente. Con un problema adicional, el Código Penal no establece cómo se valoran estas circunstancias o cuál es el punto de partida para valorarlas. ¿Qué quiero decir con esto? Un robo debe ser penado de 1 mes a 6 años, según el Código Penal. Bien. No dice el código se arranca del mínimo y se van sumando los agravantes, o se arranca del máximo y se van restando los agravantes, se arranca del punto medio, se arranca del punto medio, y entonces si hay agravantes se va para arriba, No, no hay ningún criterio legal como punto de partida para la determinación de la pena. Con lo cual,
lo que hace en realidad, el proceso de determinación de la pena, en realidad, es una valoración integral del conjunto de circunstancias que presenta el caso. ¿Mm? ¿Se entiende? ¿Cómo es el hecho? ¿Mm? ¿Cuál es la culpabilidad del individuo? ¿Y qué criterios de prevención especial positiva pueden tenerse en consideración en el caso? De todo eso va a determinar una pena específica. Uno pensaría que un criterio de igualdad o de proporcionalidad mínima, estaría dado obviamente por el mínimo que eligió el legislador. Eso llevaría a la aplicación de criterios de igualdad. Pero claro, si hay de alguna manera circunstancias de agravación, esas circunstancias de agravación van a hacer que paulatinamente se pueda alejar del mínimo. Pero en general se dice que el acto de determinación judicial de la pena es un acto de discrecionalidad judicial, no de discrecionalidad plena, libre, no es un arbitrio absoluto, pero tampoco tiene reglas aritméticas. Es traducir una serie de circunstancias en números, ¿eh? Y esto realmente es algo muy difícil de lograr, ¿no? Ahora somos pocos, no vamos a poner un ejercicio semejante, pero a veces en las clases ponemos un ejercicio en donde le damos unas circunstancias de hecho al grupo y le decimos cuánta pena impondría. Y las respuestas son totalmente variadas. Y esto es lo que pasa en el escenario judicial, porque no hay ese arbitrio, tiene, digamos, obviamente unos componentes genéricos que son criterios, pero no tiene una suma, no es que dice, mira, al robo, si fue con palo, 6 meses más. Y si fue con oscuridad, 6 meses más. Y si fueron 2 las personas que robaron, 6 meses más. No es que está taxado así qué cantidad le corresponde a cada circunstancia, sino que hay una valoración integral de esas circunstancias que está guiada por esos criterios y estos parámetros que le dice el artículo 41 que tiene que tener en consideración el juez. Quiero decir, si bien los vamos a repasar, los vamos a tener en consideración desde ya, y tienen que conocerlos, precisamente a la hora de la evaluación, no tienen un sentido uniforme, no son taxativos, como decíamos, y no dan una cuenta precisa, no es que nos dicen digo, hay un proyecto, un anteproyecto de Código Penal, por ejemplo, que establece 3 categorías distintas, ¿no? Dice, cuando están estas circunstancias agravantes, hay que poner la pena más allá de la mitad, por ejemplo. Eso nuestro código hoy no lo tiene. Podría ser un modo de reducir la discrecionalidad judicial, porque si uno dice, mira, si el hecho fue con armas, si el grado de violencia contra la persona fue mucho, bueno, vas a tener que poner una pena de la mitad de la escala para arriba, por ejemplo, ¿no? Ese podría ser un modo de reducir, pero hoy, nuestro Código Penal no lo tiene. Entonces hay una ponderación que hace el juez de las circunstancias. ¿Cuáles son? Bueno, el artículo 41 tiene 2 incisos, el primero y el segundo. El primero habla más bien de lo que nosotros catalogamos la gravedad del injusto, ¿no? ¿Por qué? Dice, a los efectos del artículo anterior, es decir, el artículo anterior es el 40 que decía, en las penas divisibles por razón de tiempo o de cantidad, los tribunales fijarán la condenación de acuerdo con las circunstancias atenuantes o agravantes particulares a cada caso y de conformidad con las reglas siguientes. ¿Ven? Circunstancias atenuantes o agravantes, la doble direccionalidad, y de conformidad con estas reglas. ¿Cuál es la primera regla? La del inciso primero. Dice, la naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño y del peligro causados. La naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla. ¿A qué haría referencia? De lo que estuvimos charlando. La naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla. ¿A qué estaría haciendo referencia? De los medios, bueno, se había dicho con el tema de si por ahí si robaba con armas blancas o algo por el estilo. ¿Eso Eso, qué, qué releva? ¿La gravedad de qué? La graduación del injusto.
Claro, la gravedad del injusto. Pero dentro de la gravedad del injusto, ¿qué parte del injusto? La pena. No, no, del injusto. Yo les dije hoy que había dos cosas a medir. ¿Eh? Cuando mirábamos el hecho, se miraban dos cosas. Exacto. Bien, Lara. El disvalor del acto. ¿Por qué? La naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla. Es el disvalor del acto. Es el disvalor del acto. Y la segunda parte dice, y la extensión del daño y peligro causados. Por ejemplo, te quieren decir 100 millones o 1 millón, el daño o el peligro. Se acercó con el cuchillo más, lo cortó, o estuvo cerca de una zona vital, o no, o estuvo simplemente bien alejado, simplemente lo mostró un poquito solamente, el peligro fue menor. El daño o el peligro son graduables. ¿Y eso a qué hace referencia? ¿A lo disvalioso de qué? Del resultado. Del resultado, exacto. Entonces ahí tenemos, naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla, habla de lo disvalioso del acto. ¿Sí? Lo disvalioso del acto. ¿Cómo llevó adelante la acción? ¿Qué medios empleó? Habla del acto en sí. Y la extensión del daño y del peligro causados es cómo se afectó el bien jurídico, cuánto se afectó el bien jurídico. Esto lo gradúo. Depende cuál sea el bien jurídico, obviamente, pero puedo graduarlo. Disvalor de resultado. Ahí están. Disvalor de acto y disvalor de resultado, habíamos dicho, consagraban cuánto disvalor tenía el injusto en sí. Y ahí están, en el artículo 41. Pero luego aparecen una serie de circunstancias en el artículo 2 que no son tan sencillas de encapsular como estas, que las hemos muy bien encuadrado dentro de lo que veníamos discutiendo, sino que son más generales, porque a veces hablan del hecho, a veces hablan del autor, entonces hablarán algunas del disvalor del injusto, otras hablarán de la graduación de culpabilidad, del grado de autodeterminación, otras tendrán que ver con criterios preventivos especiales. Es un poco más difuso el inciso segundo y no es tan fácilmente encuadrable como el inciso primero. Vamos a tratar de ir analizándolo despacito para ver cada una de las circunstancias. Ya mencioné hoy las 4 primeras, que están directamente relacionadas con el sujeto y que dicen la edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del sujeto. Esto es completamente ambivalente, en el sentido en que pueden ser circunstancias para agravar o para atenuar. Uno puede decir, mira, el que cometió el hecho tiene 70 años. Tiene educación primaria, universitaria. Tiene determinadas costumbres según su religión. Tiene determinadas costumbres según su etnia. Tiene determinadas costumbres según su condición social, su pertenencia en la comunidad de determinado grupo. Que ha hecho en forma previa a la realización del hecho por el cual se lo está valorando. Todo esto no es imaginable que siempre vaya a ser para agravar la pena o siempre vaya a ser para atenuar la pena. Que tenga 70 años puede poner o quitar en un hecho. Quizás es lo mismo un determinado tipo de hecho cometido por una persona que tenga 50, 70, 20, 19 años. Uno podría pensar en general la maduración de la persona ya es evaluada. Ustedes saben que incluso hay un sistema de responsabilidad penal juvenil entre 16 y 18 años, e incluso un sistema de exclusión de la punibilidad de 16 años hacia atrás. O sea, que la edad en principio hablaría de un grado de posibilidad de comprensión del acto que, si no se logra determinada madurez, no podría ser objeto de reproche, con lo cual uno podría pensar, bueno, la edad, en la medida que la persona avanza en la edad, podría ser una circunstancia de agravación o comparativamente al contrario. Si apenas ha cumplido 18 años, claro, podría ser, sí, para determinado tipo de hecho, el hecho de apenas haber salido del sistema de responsabilidad penal diferenciada, podría ser una persona joven, ¿no? Digo, esto podría entroncar perfectamente con razones preventivas especiales, ¿no? Positivas. Si una persona joven ha cometido el primer acto, determinadas características de ese acto, no estamos hablando de una cosa extremadamente grave, entonces
podría ser un atenuante, podría ser una situación para graduar en una forma atenuada, porque la verdad que imponerle una pena tan grave a esta persona sería contraproducente desde el punto de vista preventivo especial. Podría ser, pero también en determinada cuestión la edad podría ser una circunstancia para agravar, ¿no? Uno piensa también la vejez, desde ese punto de vista, podría ser una situación de atenuación, pero para determinado tipo de hecho quizás no, ¿no? Entonces digo, estas circunstancias que hablan de la calidad o de la conducta precedente del sujeto son ambivalentes, pueden ser graduadas y en cada caso hay que determinarlo, ¿no? En cada caso hay que analizarlo y determinarlo. El segundo criterio que aparece en el artículo 41 segundo es la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir. Y esto de la calidad de los motivos puede estar relacionado inicialmente de alguna manera con el injusto, pero también con la culpabilidad. A veces hay elementos de la motivación que están descritos en el tipo penal, pero cuando no lo están, podría ser también que sean valorados en la culpabilidad, ¿no? ¿Sí? Pienso, hay motivaciones del acto que son más reprochables que otras, ¿no? No se me ocurre un ejemplo concreto ahora, pero ustedes se pueden imaginar, ¿no? Hay actos que se hacen con determinada finalidad que lo hacen más reprochable que otros, ¿no? No sé, de llevar adelante determinado un homicidio con la finalidad de cobrar una herencia, ¿no? Entonces dice, bueno, ahí evidentemente los motivos son especialmente reprochables, ¿no? A veces digo, esto ya lo previó el legislador, ¿no? En algunos casos, ¿no? Supongamos el hecho de que se tenga en consideración la condición de la persona, ¿sí? Su etnia, su situación. Bueno, evidentemente ahí hay un motivo más reprochable. Tiene que ser considerado en una circunstancia de agravación, ¿no? Si no estuviera contemplado ya en el propio tipo penal, debería ser contemplado así. Pero también la motivación a veces puede hacer reducir el grado de reproche, ¿no? Porque dicen, bueno, mira, en realidad fue un motivo, está bien, el hecho fue cometido, tiene que ser condenado, pero bueno, tenía una motivación, lo hizo por ayudar a un amigo, ¿no? Lo hizo porque, en definitiva, vio en peligro a una persona querida. Entonces, la calidad de los motivos son también analizables casuísticamente y son ambivalentes en el sentido en que pueden constituirse tanto en circunstancias de agravación como de atenuación. Pero fíjense, en este sentido, que el código, después de esta expresión, se centra en un tipo de motivo especial, para tener en consideración, en este caso pareciera así, orientado a una reducción, dice, luego de los motivos que le llevaron a delinquir, dice, especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos, ¿no? Está hablando de una situación, evidentemente, de necesidad. Si es una necesidad extrema que le lleva a cometer el injusto, ustedes saben que está el estado de necesidad, que puede ser justificante o puede ser disculpante. En ese caso, si es justificante, no hay culpabilidad, porque el grado de la situación en la cual se encuentra la persona directamente justifica el accionar. Una cosa es robar comida porque el hijo está desnutrido, desfallecido, a punto de fallecer, entonces la situación está justificada. Otra cosa es tener dificultad, ¿no? Es decir, tener un ingreso poco adecuado, entonces apenas poder satisfacer las necesidades de la familia, entonces en ese caso se puede tener en consideración esta situación, pero no va a excluir ni el injusto ni la culpabilidad. Luego ya dice, fíjense, esta expresión parece estar más relacionada con el injusto en sí, ¿no? Dice, la participación que haya tomado en el hecho.
la participación que haya tomado en el hecho. Todavía no han analizado autoría y participación, es un tema que viene más adelante, pero ya cuando lo analicen van a ver que, por ejemplo, hay autores y hay cómplices, ¿m? Cómplice primario, hay instigadores, ¿no? No es la persona que cometió el hecho, sino el que instigó al otro. No es la persona que lo cometió, sino el que lo ayudó. Entonces, el grado de participación que ha tomado una persona hay que tenerlo en consideración, porque el Código Penal pena de igual manera a los cómplices primarios o necesarios, al instigador, que al propio autor del hecho. Entonces, cuando el juez determina la pena, no es lo mismo haber sido el ejecutor material que solo el instigador. Aunque en abstracto es lo mismo, el legislador no distinguió, el juez en concreto tiene que diferenciarlo. No es lo mismo un tipo de instigación que otro tipo de instigación. No es lo mismo un tipo de participación que otra. No es lo mismo el grado de dominio que tiene como coautor determinada persona respecto de otra. A eso hace referencia la participación que haya tomado en el hecho. Luego dice las reincidencias en que hubiera incurrido y los demás antecedentes, condiciones personales, hasta ahí llegó. Bueno, acá se aparece con la reincidencia un problema grave, que lo vamos a analizar específicamente en la clase de reincidencia, porque la reincidencia es un concepto legal, ¿no? No es solamente la recaída en el delito, sino tiene unos requisitos puntuales, específicos, que hay que estudiar específicamente, ¿no? Tiene que pasar determinado tipo de tiempo, tiene que ser determinado tipo de cumplimiento de la pena, es decir, tiene que ser pena privativa de libertad efectiva. No sirve la prisión preventiva, no sirve la condena de ejecución condicional. La reincidencia es un concepto jurídico preciso, normativizado, no es cualquier situación de haber pasado antes por un caso penal. Y después dice demás antecedentes y condiciones personales, o sea, es muy abierto, no está refiriéndose exclusivamente a la situación con la justicia penal previa. Esto también entonces genera cierta ambigüedad. Y el sentido de valoración puede ser también en un sentido o en otro, porque se puede valorar que una persona, aun cuando sea jurídicamente reincidente, esa situación no puede ser para agravar la pena, sino al contrario. Quizás cuando padeció esa pena privativa de libertad, mientras tanto fue privado de bienes, pues fue privado de sus seres queridos, fue objeto de una agresión física, fue objeto de la pérdida de algún bien. Entonces, no siempre la existencia de una declaración jurídica de reincidencia puede ser valorado en un sentido de agravación, sino también podría ser de atenuación. E incluso, como la reincidencia es una calidad específica que está contemplada en el artículo 50, aparece el debate sobre la prohibición de doble valoración también. Es decir, si ya se lo declara reincidente y eso tiene unas consecuencias jurídicas porque no puede obtener luego una libertad condicional, entonces no debería computárselo en el momento en que se determina cuánta pena a imponer. Luego dice, así como también los vínculos personales, la calidad de las personas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren mayor o menor peligrosidad, ¿no? La palabra peligrosidad es un resabio del viejo positivismo, sobre el cual, digamos, se requiere una reinterpretación, en un sentido constitucional, de derecho penal de acto. Entonces uno podría pensar que los vínculos personales, las calidades de las personas, ligadas a la expresión, las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión, siempre van a hacer referencia al hecho en sí. Quiero decir, cuando yo pienso en el vínculo personal o la calidad de las personas, estoy pensando si eso fue aprovechado en el hecho para llevarlo adelante, ¿no? O si puede hablar de una mayor reprochabilidad del hecho. Porque, por ejemplo, yo llevo adelante un hecho respecto a una persona que es dependiente mío, ¿no? Por ejemplo, una estructura laboral jerárquica, supongamos. ¿No? O la cercanía, el aprovechamiento de la amistad, ¿no? O una relación, por ejemplo, de culto. En distintas circunstancias, esos vínculos personales o la calidad de las personas podrían tener que ver
Entonces, digo, tanto como circunstancias de agravación como de atenuación, pero deberían ser consideradas, pero en relación a cómo ha sido el hecho, porque después se habla de la circunstancia de tiempo, lugar, modo, ocasión. Como decimos, hoy decíamos, si no está contemplado en la ley, no es lo mismo aprovechar la indefensión de la persona, la oscuridad, la lejanía, el momento en que uno se queda a solas con la persona, la ocasión, es decir, distintas circunstancias, pero que siempre hacen al hecho. Esto también el juez tiene que mirar para valorar. Y cuando habla de mayor o menor peligrosidad, para poder ser interpretado conforme un criterio de derecho penal de acto constitucional, en realidad hablarán del mayor o menor peligro que ha sufrido el bien jurídico en el caso, ¿no? Así tiene que ser reinterpretado, más allá que es una norma que tiene un resabio positivista, hoy hay que interpretarla de esa manera. Entonces, digo, la mayor peligrosidad, no catalogando a la persona como si el positivismo, acá hay personas peligrosas, no, la peligrosidad demostrada en el hecho, ¿no? En que efectivamente en determinada situación el lugar, el modo de llevarlo adelante, porque por ejemplo ha usado el arma, ha puesto en mayor riesgo a la persona. Entonces ahí es la plasmación de esa peligrosidad sobre el acto el que nos interesa para valorar. Además dice, bueno, el juez deberá tomar conocimiento directo y de visu del sujeto, ¿no? A quien le va a imponer la pena, pero también de la víctima y de las circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso. Esto es bastante amplio, ¿no? En general pareciera una regla procesal, ¿no? De qué tiene que hacer el juez para determinar la pena antes que un criterio de fondo. Y la verdad que en general es bastante amplio. Yo sí diría que obviamente la consideración del hecho es importante, pero también la consideración de la víctima, ¿no? Que no aparece mencionada antes, pero que tiene que ser considerada. No es lo mismo. Digo, uno podría deducirla de la calidad de las personas. Dice, bueno, mira, fue sobre una víctima anciana, no se pudo defender, ¿eh? O sobre un niño, no se pudo defender, o fue una víctima que estaba acorralada, o eran varios contra uno. Es decir, la consideración de la víctima es central, ¿no? Es muy relevante, más allá que no esté explicitada en los criterios anteriores para analizar el caso. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Repasen bien estos criterios, ¿no? Para tenerlos presentes, más o menos como vieron que los fuimos agrupando en determinados, fuimos parando en cada estación, o sea que los tenemos clasificados de alguna manera estos criterios, téngalos en consideración. Bueno, estos son el modo de regulación de la pena que tenía el Código Penal originario, que está cumpliendo 100 años, ¿no? Está pidiendo a gritos una reforma, pero esa reforma no llega nunca. Claramente desactualizado, pero era la forma de regulación que tenía de la determinación judicial de la pena. Establecer unos criterios generales de determinación de la pena sin darle un sentido de atenuación o de agravación. Paulatinamente, a partir del año 2000, en el Código Penal ese sistema del Código Penal se empezó a quebrar. ¿Por qué? Porque se empezaron a introducir al artículo 41 distintas normas añadidas. Empezó en el año 2000 el artículo 41 bis, que en realidad reflejaron determinadas circunstancias o criterios que ya le dieron un determinado sentido de valoración. Si hasta ahora el juez tenía, en el marco de la ambivalencia legal, la posibilidad de valorar las circunstancias en un sentido o en otro, de acuerdo con las características del caso, en cambio, se opta por un sistema legal propio de otras codificaciones, que nuestro código original no traía, y se lo incorpora quedando con un criterio un poco, digamos, como dice algún autor, como parche, ¿no? Como un parche, porque en realidad hay otros sistemas que son enteramente así. Te dicen, bueno, si usó arma, tanta cantidad de agravación. Si colaboró con la justicia, como es otro, bueno, menor cantidad de pena. Si usó en el hecho a una persona menor de edad, tanta cantidad de agravación. Los sistemas legales son así. En cambio, nuestro sistema legal no era así. Era solamente de enunciación de criterios para que el juez eligiera el sentido de valoración.
Entonces quedó un sistema, para decirlo en contradicción, asistemático, ¿no? Claramente asistemático. ¿Qué dice el artículo 41 bis? Dice, cuando alguno de los delitos previstos en este código se cometiera con violencia o intimidación contra las personas mediante el empleo de un arma de fuego, contra las personas mediante el empleo de un arma de fuego, la escala penal prevista para el delito de que se trate se elevará en 1/3 en el mínimo y en su máximo, sin que ésta pueda exceder el máximo legal de la especie de pena que corresponde. Y termina diciendo, este agravante no será aplicable cuando la circunstancia mencionada en ella ya se encuentre contemplada como elemento constitutivo o calificante del delito de que se trata. Es decir, si hay un arma de fuego, ya hay un sentido estricto de agravación, y además un monto fijado, en la escala abstracta, ¿no? De 1/3 el mínimo y 1/3 el máximo. Ahora el juez no sale del 8 a 25. Sale de una escala que es mayor, 1/3 en el mínimo y 1/3 en el máximo. Pero, por ejemplo, en el robo, el hecho del uso del arma de fuego ya está prevista como una circunstancia de delito calificado. El robo simple y el robo calificado con arma de fuego. Quiere decir que no se podría volver a agravar, esto es lo que quiere decir el segundo párrafo, cuando dice, este agravante no será aplicable cuando la circunstancia mencionada en ella ya se encuentra contemplada como elemento constitutivo calificante del delito que se trate. No se puede volver a decir, bueno, cometió el robo con arma, y le aplico también el 41 bis. No, porque ya está previsto. Esto se llama, ya lo anticipamos, el criterio de la prohibición de la doble valoración. No puedo valorar 2 veces la misma circunstancia. Si ya está en el tipo, yo no puedo volver a valorar. ¿Se entiende? Sí. Luego viene el artículo 41 ter, que dice, las escalas penales podrán reducirse a las de la tentativa. Esto es atenuante. Y no habla del tercio, del mínimo y máximo, sino la tentativa. Ya digo, simplemente remitimos, la estudian en su momento cuando estudian la escala penal de la tentativa. Pero es una reducción. Dice, respecto de los partícipes o autores por alguno de los delitos detallados a continuación en este artículo, cuando durante la sustanciación del proceso del que sean parte, brinden información o datos precisos, comprobables y verosímiles. Es decir, esto es lo que en el lenguaje común, en los medios de comunicación, se conoce como la ley del arrepentido, ¿no? Alguien que participó o realizó un hecho que brinda información, no cualquier información, son datos precisos, comprobables y verosímiles. Tiene toda una regulación que ahora no vamos a analizar, porque es una regulación más de tipo procedimental, para determinado tipo de delitos, ahí los tienen enunciados, no es para cualquier delito. Entonces ahí se le puede reducir en la escala de la tentativa, porque se considera que determinados tipos de criminalidad del poder, o que se lleva adelante en el marco de una organización o de una estructura, es difícil de investigar, y entonces los datos que puede aportar alguien desde el interior de esa organización o de esa estructura son valiosos para el Estado, para la investigación, y entonces se lo premia, ¿no? Se habla también técnicamente de la delación premiada, es decir, el que delata da datos sobre personas, sobre, digo, por ejemplo, estupefacientes, sobre cargamentos, sobre circunstancias, todo lo que puedan ser datos que le faciliten al Estado la comprobación de hechos. No lo exige expresamente, pero que uno puede pensar obviamente que son hechos más graves, ¿no? Más importantes a tener en consideración que los que ha cometido la persona. Entonces por eso se le brinda la posibilidad de que si aporta la información, esa información es precisa, es comprobable, es verosímil, entonces se le reduce la penalidad. El artículo 41 quater dice, cuando alguno de los delitos previstos en este código sea cometido con la intervención de menores de 18 años, la escala penal correspondiente se incrementará en 1/3 del mínimo y 1/3 del máximo. La fórmula de incremento es igual que la del 41 bis, solamente que ahora atiende a la circunstancia de que la persona que lleva o que comete el delito utiliza a una persona menor de edad, ¿sí?
El código habla de intervención, que parece una palabra más neutral, pero no obstante, si uno piensa en la grabación, tiene que pensar en algún fundamento. No puede ser siempre el solo dato objetivo de que intervino un menor de edad en el hecho. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es que la persona mayor de edad utilice de alguna manera al menor de edad para la comisión del hecho. Que lo utilice no solamente pensando en su inimputabilidad, ¿no? Desde el punto de vista legal, que podría ser una razón, sino para facilitar el hecho, para hacerlo más sencillo en su comisión, utilizar distintas personas menores de edad, porque eso le permite tener organizado mejor la estructura delincuencial. Pueden ser muchas razones. Digo porque, por ejemplo, si roban una bicicleta 12 jóvenes, uno tiene 17 años y 364 días, y otro tiene 18 años y un día. ¿Eh? ¿Podría pensar que el Código Penal le ponga una pena disminuida a uno, por el sistema de responsabilidad penal juvenil, y le ponga una pena agravada en un tercio al otro? No, porque evidentemente son dos personas de la misma franja etaria, que no hay un condicionamiento, una relación de instrumentalización respecto del otro, y que han cometido el hecho. Digo, esto es polémico, y hay jurisprudencia que se atiene a la palabra, al texto exclusivamente de la ley, y como intervención, es una expresión más neutral, simplemente diría, participó o intervino en el hecho una persona menor de edad, listo, se aplica automáticamente. No, nada es automático en la aplicación de la ley, todo tiene su fundamento. En este caso el fundamento, teniendo en cuenta la importante agravación de la penalidad, viene dado precisamente por el hecho de que esa persona menor de edad está sujeta a la voluntad, ¿no? No absoluta, pues sino obviamente eh, implicaría una causal distinta, pero sí tiene un relacionamiento en donde el mayor de edad se favorece, ¿no? de, esa, de ese relacionamiento para la comisión del hecho. Y el artículo 41 quinques realmente es, a mi modo de ver, ¿no? Es una visión personal, pero creo que hasta ahora no he encontrado demasiada refutación, es difícilmente aplicable, pero se los leo igual. Dice, cuando alguno de los delitos previstos en este código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población, o obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y del máximo. Esta reforma fue empujada obviamente, por interés de organismos internacionales en el combate contra el terrorismo. Pero bueno, claro, uno piensa, se trata de una agravación de algún delito cometido por este código, ¿no? Cuando en realidad uno podría pensar que existen en el derecho internacional figuras propiamente ligadas con el terrorismo. Hubiera sido más sencillo introducir un tipo penal que un agravante. Uno puede decir, bueno, una extorsión se puede cometer, pero bueno, propiamente se habla de obligar a las autoridades a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, que es justamente el tipo de coacción, que lo van a estudiar en Penal 2, es eso. Entonces pareciera que es más un tipo penal que ya está contenido que eh, incluso con agravante, que propiamente un agravante genérico como este que está establecido en el 41 quinques. Y bueno, y después había una discusión que a veces este tipo de casos podrían recaer sobre expresiones de la, de la protesta social o de la oposición social, ¿no? Dice, las agravantes previstas en el artículo no se aplicarán cuando él o los hechos de que se traten tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y o sociales o de cualquier otro derecho constitucional, ¿no? Por ejemplo, alguien realiza una protesta, un paro, se dejó claro porque en el debate legislativo había, obviamente, temor a que esta norma pudiera ser utilizada contra estas personas, no para la finalidad exclusivamente
ligada al terrorismo internacional como un fenómeno complejo, obviamente difícil de perseguir y tal, sino que se usara con fines de contención de la expresión de la protesta social o la crítica que puedan generar determinados sectores a acciones de gobierno y tal. Entonces, frente a ese temor, se estableció la exclusión de esto, para dejar claro que no era para ello. Pero digo, igual el primer párrafo, no sé para qué casos podría ser aplicable, es muy confuso, es una norma que realmente, de cara a una reforma legislativa, debería ser suprimida. Bueno, esto, ya siendo las 8, es lo que teníamos para la clase de hoy. Perdón, era tema del día anterior. Teníamos la libertad asistida y la libertad condicional, que las vamos a retomar dentro de 15 días. La semana que viene va a estar trabajando con ustedes Facundo Gómez Urso, así que yo voy a volver el otro jueves, ¿no? Dentro de 15 días. Entonces les pido, para dentro de 15 días, transmitan a los compañeros o pídanme que vean la clase desgrabada, les pido que repasen este tema de la determinación judicial, como no ha habido mucha gente, para ver si han quedado dudas, porque no han podido preguntar y tal, y que lean el tema de la libertad condicional y la libertad asistida, principalmente en el Código Penal, los artículos 13 a 17, ¿no? 13 a 17, y la libertad asistida en la Ley de Ejecución Penal, en el artículo 54. Léanlos, ¿sí? O sea, repasen el tema de determinación judicial por si tienen alguna pregunta, y lean libertad condicional y libertad asistida para tener nociones, de modo que podamos avanzar más rápidamente en aclarar dudas. Yo voy a dar una breve explicación de qué se tratan los institutos y aclaramos dudas sobre cada uno de ellos. Son similares, pero tienen requisitos distintos, consecuencias jurídicas distintas, a pesar de que todos son ejecutables en la fase de ejecución de la pena. ¿Se acuerdan las 3 fases, no? Combinación legal, la actividad del legislador en abstracto, todavía no hay ningún caso, ninguna persona. Ya la de determinación judicial, que es lo que pensamos hoy, ya se lo juzgó, se lo declaró culpable, el juez dice qué pena y cuánta pena, y luego la ejecución penal, es decir, ya cuando se ejecuta la pena, después de un tiempo, se puede progresivamente liberar a la persona al medio social, ¿no? Este es el sentido que tienen la libertad condicional y la libertad asistida, ¿no? No confundir, ¿no? Como planteaba hoy Romina, a veces las denominaciones nos confunden, no confundir con la condena de ejecución condicional, que se da en el momento de determinación judicial, que el juez dice, en vez de ponerle la pena efectiva, se la pongo condicional. Artículo 26, uso el artículo 26, es una pena de hasta 3 años, le pongo la pena condicional. Es el momento de determinación judicial que elige cualitativamente una pena que no va a ser efectiva en la cárcel, sino condicional. No, la libertad condicional es otra cosa. Está en la cárcel. Está en la cárcel, por lo menos, para algún tipo de penas, por lo menos 2/3, o sea, bastante tiempo en la cárcel. Por lo menos 2/3, y puede entonces tener ese último periodo de la condena con el sentido de progresividad en libertad condicional. Léanlo bien, y dentro de 15 días lo discutimos junto con el tema que nos toca tratar ese jueves. ¿Ok? Sí, el último artículo, Florencia, que dije es el 41 Quinques, ¿no? El relacionado con el terrorismo, ¿te referís? Sí, sí, pasa que no, se ve que por ahí es mi código que por ahí está medio viejo. Tengo hasta 41 Water, dice. Claro. Así que después voy a ver eso. Muchas gracias. Dale. Después repasalo, fíjate en otro código, en internet, es una reforma incorporada por la ley 26.734, incorpora este artículo 41 quinques, ¿no? De difícil aplicación, vuelvo a decir, pero sí, siempre dentro del artículo 41. Bueno, ¿algún comentario final, alguna pregunta, alguna duda?
¿Nada? ¿Estuvieron siguiendo bien? ¿Se comprendió bien? Sí, profe, por ahora sí. Yo creo que por ahí si seguimos leyendo más a fondo y la clase Dale. que usted dijo, seguramente van a surgir por ahí algunas dudas y Perfecto, ahí excelente. Entonces les pido eso, de acá a 15 días lean determinación judicial, libertad condicional, libertad ¿En asistida. Zaffaroni está, profe? Sí, sí, pero completen, porque completen con la lectura de los artículos que les di. De los Ah, bien, artículos del bien, bien. código más lo que dice el texto, ¿sí? A veces el texto lo trata muy cortito, ¿no? Entonces hay que mirar también los requisitos legales, además de lo que dice el texto. ¿Ok? Nos vemos en 15 días entonces. perfecto, profe, sí. Gracias. Bárbaro. Chao. Gracias, profe. Chao, chao.